¿Ustedes creen que la historia se escribe con hechos? ¿Con datos duros, fechas y numeritos? ¡Qué ingenuidad, por favor! La historia, o al menos lo que llamamos historia, siempre ha sido una construcción, un relato con una intención muy clara. Y si hay alguien que entendió esto a la perfección, fueron los pueblos de Mesoamérica. Lo que nos legaron no son crónicas periodísticas, son manifiestos de poder, auténticas obras de propaganda cósmica. Fíjense bien, el gran historiador Enrique Flores Cano se dedicó a desentrañar esto, y lo que encontró es fascinante. Descubrió que sin importar si hablamos de los mixtecos en Oaxaca, de los quiché en Guatemala o de los nahuas en el centro de México, todos contaban la historia siguiendo el mismo guión, un canon, un arquetipo universal. Y este guión, señoras y señores, es una receta de 3 pasos para legitimar el poder. Primer paso: el origen del cosmos. Todo empieza en el desorden primordial, en el caos. De ahí, los dioses se ponen a chambear y ordenan el universo. Crean la tierra, separan los cielos de las aguas, ponen a cada cosa en su sitio. Tomemos el Códice de Viena de los mixtecos, por ejemplo. Ahí vemos a un personaje fascinante, Nueve Viento, que no es un hombre, sino una fuerza creadora. Los dioses creadores lo invisten de poder en el cielo y lo mandan a la tierra a levantar la bóveda celeste que se había desplomado. Imagínense la tarea: levantar el cielo. Segundo paso: la creación de la humanidad y sus sustentos. Ya que el escenario está puesto, hay que poblarlo, pero no con cualquiera. Se crea a los seres humanos, y casi siempre a partir del maíz. En el Popol Vuh de los mayas, después de una épica batalla entre los dioses celestes y los señores del inframundo, Xibalbá, nace el dios del maíz. Y con la masa de ese maíz sagrado se forja el cuerpo de los primeros hombres. El mensaje es brutalmente claro. No somos simples mortales, somos hijos del sustento divino. El mito aquí no está explicando la agricultura, carajo. Está ocultando el trabajo de miles de campesinos y lo transforma en un acto divino para darle un origen sagrado a la civilización. Y aquí viene el tercer paso, la culminación, el verdadero propósito de todo este teatro cósmico, la fundación de mi reino y la historia de mi linaje. Toda la creación del universo y de la humanidad no fue más que el prólogo para justificar por qué yo, el gobernante de Palenque, de Tilantongo o de Cumarca, estoy aquí sentado en este trono. El Códice de Viena, después de narrar las hazañas de Nueve Viento, pasa sin escalas a contar la historia de las dinastías que gobernaron el reino de Tilantongo. El Popol Vuh, después de la creación del hombre de maíz, nos lleva de la mano en la peregrinación de los fundadores del linaje quiché a la mítica Tolan, para recibir los símbolos del poder real. ¿Lo ven? La historia del poder político se presenta como la consecuencia lógica y necesaria de la creación del universo. Y en medio de todo esto, surgen 2 arquetipos fundamentales. El primero, el del héroe fundador, Quetzalcóatl. Llámenlo Nueve Viento entre los mixtecos, Cuculcán entre los mayas o Seacatal-Topiltzin Quetzalcóatl entre los nahuas. Es la misma figura, el conquistador, el fundador de reinos, el gobernante sabio, el arquetipo del dirigente político. No es tanto un personaje histórico, sino un modelo a seguir, el molde del poder legítimo. El segundo arquetipo es la ciudad perfecta, Toyán, ya sea la Teotihuacán original o la Tula de Hidalgo. Toyán es el sinónimo de civilización, de riqueza, de poder. Un lugar donde, según los cantos nahuas, el algodón crecía de colores y las mazorcas de maíz eran tan grandes que había que abrazarlas para cargarlas. Todas las capitales que vinieron después quisieron ser una réplica de esa Toyán primordial, porque de ahí emanaba la legitimidad. Ir a Toyán era como ir a recibir la bendición del Papa y la corona del rey al mismo tiempo. Ahora no seamos ingenuos. Como advierte Flores Cano, el propósito del mito no es explicar la realidad, sino falsearla para legitimarla. El mito niega las acciones humanas como motoras del cambio y las atribuye a la voluntad divina. Así, el poder del rey no se basa en la conquista o en alianzas políticas,
sino en un mandato sagrado que viene desde el origen de los tiempos. Es una herramienta para suspender la duda crítica, para que a nadie se le ocurra preguntar, «Oiga, ¿y usted por qué manda?» La respuesta ya está dada, porque mis ancestros son los que pusieron el mundo en orden. Así que cuando vean un códice, una estela o una pirámide, no vean solo arte o religión. Vean un discurso político perfectamente estructurado, una narrativa de poder que se repitió por siglos, adaptándose a cada pueblo, a cada reino, pero manteniendo siempre su estructura fundamental. Porque al final del día, lo que estos relatos nos enseñan no es tanto sobre cómo se creó el cosmos, sino sobre cómo se crea y se mantiene el poder. Y esa, amigos míos, es la historia más antigua de la humanidad, y sigue más vigente que nunca.